¿Cómo les fue en el colegio ahora? Súper pesado, mami. Ya quiero llegar a la universidad para solo llevar 5 materias en vez de 2. Está bien. Y hablando de eso, ¿ya escogiste entre ingeniería mecánica o ingeniería eléctrica? No, papá. Yo quiero estudiar periodismo. ¿Y vos? Adivino, ¿enfermería o secretariado? No, papá, yo quiero estudiar ingeniería industrial. Mujer, ¿dónde está mi camisa? En la cesta de ropa limpia, amor. Planchala. Ahora resulta que yo tengo que hacerlo todo. Hacelo vos, sos mi mujer. Apúrate. Vaya, ya voy. Hija, vení a plancharle la camisa al niño. Pero, ¿y por qué no lo hace él? Yo tengo que prepararme para el colegio. Porque sos mujer y a vos te toca. ¡Hola, mami! Hola, mami. Hola, amores. Majo. Sí, Ayúdame. Haz la ensalada, por favor. Tu papá ya va a venir a comer. Espérame, pues. Apúrate, Majo. Ya va a venir tu papá y el almuerzo no está listo. Ya voy. Apúrate. No está listo todavía, apúrate. Mira, ¿y por qué no le decimos a César que nos venga a ayudar? Así salimos más rápido. Porque sos mujer y al igual que a mí, a vos te toca, así que apúrate. Ay, está bien. Todo yo. Papi. Hola, hija. Papi. Mira, mis compañeros me invitaron a una fiesta en la noche y yo quiero ir. ¿Me das permiso? Claro que no. Pero, ¿por qué? Si me sé cuidar sola. La noche es peligrosa. Además que tenés que quedarte en la casa y verle a tu mamá. Oye, no es justo. Da permiso. Hola, papá. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Fíjate que mis compañeros están organizando un viaje de campo al hospital de 3 días y quiero ir. Se escucha bien. Dale, anda. ¿En serio? Sí. Gracias, papá. En la cartera hay 20 pesos si quieres agarrarlos. Vaya, está bien. Sí, no creo que sea buena idea. Adelante. Gracias. Con permiso. Siéntate como en casa. Gracias, viejo. Ahí juguemos videojuegos, pues. Claro, voy a preparar todo. No, hombre, viejo, ahí está tu hermana, ella que lo haga. ¡Ey, Majo! Conseguiste la compu y los videojuegos. Y después vas por unos churros y una soda. Ay, ustedes, ya voy. Bueno, ¿y vos por qué mandás a mi hermana? ¿Qué tiene? Es mujer, a ella le toca hacer eso. En mi casa sí es. Va, tenga. Aquí están los juegos. Espérame, yo voy a regresar con los churros y la soda. Pero para hoy, pues. Bueno, vamos a ver qué podemos jugar. Mira, y esto va a salir en el examen. No, será este tema en general. Ah, vaya. Ay, Dios, se me olvidó lavar la ropa. ¿Y por qué no vas a hacerlo? Nah, le diré a mi hermano que lo haga. Pero sos mujer y a vos te toca. ¿Y eso qué? Además, aquí todos hacemos las cosas por igual. La sal. ¿Y mi tortilla tostada? Ya está lista, amor. Decile a la Majo que te la venga a traer. Yo te la traigo, papá. No. Sentate. Vos, anda a traerme un café y tráeme la tortilla. Pero, ¿qué tiene de malo que César vaya por él y se ofrezca a hacerlo? Porque él es el hombre y las mujeres sirven en esta casa. Apúrate. No lo voy a
hacer y ¿sabes qué? Eres un gran machista porque aquí todos debemos ayudar en la casa. A mí no me contestas de esa manera. Te vas a tu cuarto, te quedas sin cenar. ¡Ay, te odio! Un día mi mamá se va a cansar de ti por ser tan machista y te vas a quedar solo. ¿Sabes? Me dijo mi hija que soy machista. ¿En serio? Puedes creerlo. ¿Por qué te dijo eso? No sé, a mí me han enseñado que la mujer debe ser devota al hogar y yo no lo veo malo. Mira, tu hija tiene razón, porque actualmente los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos, son personas iguales. Entonces no puedes estar con esas mentalidades, porque si no, después tu familia te va a dejar y te vas a quedar solo, ya vas a ver. Así que cambia esa actitud, ¿sí? Hola, hijo. Hola, papá. ¿Tienes un banquito por ahí? Sí, ahí está. Sé que todos estos años te he dicho que la mujer debe de servir en la casa, pero tu hermana tiene razón. Las mujeres tienen un gran valor y creo que es momento de empezar a respetarlas. No cometas mis errores. Tienes razón, papá. De hecho, la otra vez que traje a un amigo, no me gustó cómo trató a mi hermana. A partir de ahora la cuidaré y la trataré mejor. Hija, ven. Amor, tú también. ¿Qué pasó? No, solo quería decirles que de ahora en adelante César y yo les vamos a ayudar en la casa. Papá, ¿no estás borracho? No, solo que tenía mucha razón en lo que decías y no quiero seguirlas haciendo sufrir por mi actitud machista porque las amo mucho a las dos y solo quiero un futuro mejor para ti. Qué bueno, mi amor, que hayas cambiado de pensamiento y ya verás que juntos como familia podemos cambiar todas nuestras actitudes. Gracias, papá. Entonces, ya no estoy castigada. No, hija, ya no estás castigada, pero si te portas mal, sí lo voy a hacer. Hey. ¡Ey! ¡Se olvidan de mí! Venite.